que puedan uno recibir el precio de la renta y el otro poder disfrutar del uso del inmueble que le han otorgado en arrendamiento, que vayan a la mediación, que acudan a una forma alternativa al juicio porque desean continuar con esa relación, y es una de las grandes ventajas que tiene precisamente la mediación y la conciliación como mecanismos alternativos al juicio para la solución de conflictos. El hecho de que puedan sentarse, dialogar y poner en la mesa los intereses que pueden ser divergentes, los lleva en un momento dado a darse cuenta que hay más cosas en común de las que difieren. Entonces, como ejemplo, al arrendador le interesa la conservación del inmueble porque es el propietario del mismo. Sin embargo, es algo que también le interesa al arrendatario porque él va a vivir ahí y quiere que el lugar en donde está sea un lugar agradable y cómodo para su uso. Entonces, esos son intereses compatibles que nosotros tratamos de distinguir y resaltar dentro del proceso de mediación, buscando afinar con ellos las diferencias que de hecho pueden existir como ocurre de manera cotidiana, ¿no? Entonces, se genera la posibilidad de encontrar una gran variedad de opciones para la solución del conflicto que no necesariamente se reducen a la desocupación, a la exigencia del pago y desocupación del inmueble en caso de que no se acredite haber pagado las rentas que se pudieran deber en un momento dado, o a la rescisión porque incumplió el arrendador en realizar mejoras que eran obligación de él realizar, en fin, entre muchas otras cosas más. Bueno, y yo creo que hay que aclarar algunos puntos del arrendamiento. Cuando analizábamos qué es el arrendamiento, es la traslación del uso por el pago de una contraprestación, que hay siempre dinero, pero ¿qué es el uso? ¿Hasta dónde llega ese uso? ¿Qué puede hacer el arrendatario con ese inmueble o con ese mueble, con un bien que puede trasladarse de un lugar a otro? ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Hasta dónde llega ese derecho? Sí, definitivamente que en el propio contrato y en la ley se señalan el derecho que tiene el arrendatario para el efecto de usar en forma normal el inmueble o el mueble que se le está concediendo. Lo que no se puede hacer o no se puede permitir es abusar del bien para un destino distinto del que se facilitó. Vamos a pensar en un ejemplo práctico. Si una persona rentó un inmueble, una casa habitación en una colonia, y el arrendatario, sin avisarle al propietario arrendador, modifica la casa para realizar una bodega o para realizar un local comercial, entonces ahí definitivamente que está violando el contrato que se celebró porque se pactó que la finalidad del uso del bien era para casa habitación y debe de ser un uso normal, como ahorita se comentaba. Tiene que usarse dentro de las condiciones aceptables de uso. Obviamente que el arrendatario tiene ciertas obligaciones como avisar de los desperfectos que puedan causar algún daño mayor a la finca. Vamos a pensar impermeabilización o algún tinaco que esté tirando agua y que esté afectando por ahí en forma constante la construcción y que vaya a traer un problema mayor. O tiene la obligación de hacer las reparaciones propias de los daños que se van causando por el uso normal del bien, ¿verdad? Pero si hay algún cambio sin autorización del arrendatario, si se le da un fin distinto, si se subarrienda, por ejemplo, o utiliza el bien, en este caso el inmueble que estamos poniendo como ejemplo, pues definitivamente que se está violando el contrato y la persona arrendadora puede acudir a un tribunal para exigir la rescisión en determinado momento del contrato, si es que se puede justificar por ahí que se han violado alguna de las cláusulas del contrato. Yo creo que es muy importante poner en orden lo que es el tema del uso y disfrute del bien, que en determinado momento una de las personas arrendador tiene la intención de entregarle en esa posición derivada que ahorita comentaba la licenciada Adame, en el sentido de que se pueda formalizar a través de ese contrato. Entonces ese es un punto importante. Primero, que las partes puedan discutir adecuadamente todos los puntos del contrato, que si se compra algún contrato en un formato preestablecido,
puedan analizarse perfectamente, que sea la legislación aplicable, que sean los artículos adecuados, que se especifique muy bien y se conozca a qué derechos se están renunciando, como ahorita comentaba la juez, para el efecto de que no vaya a haber sorpresas. Es importante también que de alguna manera las partes vayan platicando desde un principio para ir desterrando o clarificando los mitos que alrededor del arrendamiento existen. Por ejemplo, se piensa que si se pide el inmueble y se da con la formalidad debida la petición antes de que se venza el contrato por un aviso de vencimiento anticipado, ya no se va a pagar la renta, o se tiene derecho a 3 meses o más meses de pago de la renta, y la realidad es que ahí es una concesión que puede el arrendador manejar. Pero si definitivamente no está dentro de sus posibilidades el condonar la renta, pues va a cobrarla hasta el último día, como señala el Código Civil. Entonces es importante formalizar esa relación contractual a través de un documento escrito, donde venga muy bien establecidas los derechos y las obligaciones, independientemente de que vienen en el Código Civil y claro, que las partes pueden de alguna manera manejarlo. Si se da alguna violación al clausulado, si no llegan a un acuerdo, obviamente que está la autoridad judicial a través de estos modernos y eficientes juzgados orales que han puesto como ejemplo de una adecuada administración de justicia, comparado con la rapidez de la resolución de los asuntos con lo que se tardaba en años anteriores. Mucha gente se desanimaba a invertir en departamentos o casas de renta o en rentar los inmuebles, preferían tenerlos desocupados por no tener el problema de enfrentarse a un juicio que en ocasiones podía durar 8, 9 o más años. Ahorita el juez Vigil nos acaba de mencionar que hay asuntos que en 30 días, en 35 días se terminan satisfactoriamente. También a través del uso de los métodos alternos se pueden solucionar las controversias, pero sí quitando todos esos mitos que se manejan alrededor del arrendamiento. Y ahorita lo comentaba la juez, de que las partes, principalmente el arrendatario, llega con muchas ideas erróneas de lo que es los derechos que él tiene sobre el bien. Piensa que porque tiene un arrendamiento de 10 años ya tiene derechos diferentes y puede pensar en hacerse propietario del inmueble, y eso nunca va a suceder. Entonces, si se contrata adecuadamente, si se clarifican muy bien las cláusulas, si el tribunal sigue funcionando eficientemente como ha sido el caso de los juicios orales en materia de arrendamiento y todo el tema de la oralidad, va a detonar la economía en cuanto a la intención de las personas para el efecto de que construyan, y ya lo estamos viendo, condominios para renta, edificios locales comerciales que les permitan tener la seguridad que en poco tiempo pueden recuperar sin lastimar más allá de lo que la ley señala a las partes. De hecho, nuestra tradición, nuestra historia, de hecho que antes muchas familias vivían en casas de renta por muchos años, se cumplían esas obligaciones. Viene un periodo medio oscuro en nuestra historia social, donde se incumplen muchos estos convenios, donde los procedimientos... La renta congelada. Sí, se empiezan a complicar, y es este nuevo proceso el que viene, el proceso donde viene a traer esas nuevas, esta nueva cultura del cumplimiento de las obligaciones. Licenciado, usted, pues con su amplia experiencia jurídica, usted también fue litigante, funcionario público de muchos años y ahora juez en juicio civil oral. ¿Cómo ha visto este desenvolvimiento del arrendamiento? Ha sido un cambio total que se ha llevado a cabo en la sociedad. Es un cambio total que se ha presentado y lógicamente actualmente, como lo dice el doctor Camilo Villarreal, el inversionista ahora tiene una certeza jurídica de que el inmueble que él va a entregar a un arrendatario, lógicamente sabe que hay unos tribunales muy rápidos, que hay una justicia muy clara, muy transparente, en la cual se va a decidir favorablemente, lógicamente, si tiene la razón, y en un término muy, pero muy breve, muy corto. De hecho, las reformas que se hicieron en materia procesal, todo está encaminado a que en un máximo de 2, 3 meses se puede obtener una sentencia definitiva, pero como lo vuelvo a repetir, hemos tenido experiencias que en 15, 20 días hábiles, en muchos casos, hemos obtenido la sentencia definitiva a través del procedimiento y cumpliendo con los principios del juicio oral. Algo sí que es necesario resaltar y que considero muy importante subrayar, es el hecho de que si una persona está como arrendataria, 15, 20, 30 años, 40, toda su vida seguirá siendo arrendatario, no le da derecho alguno
a que se pueda obtener la titulación a su favor, la propiedad del inmueble, porque de origen ingresó, o de origen lo que existe es una relación contractual de arrendamiento, la cual no da derechos a que le sea escriturado ese inmueble, que desgraciadamente muchas personas lo malinterpretan y creen que por el simple hecho de estar habitando un inmueble, de tener un inmueble del cual lo recibió en arrendamiento y del cual hasta lo dicen, pagamos una renta por el uso de este inmueble. Sin embargo, durante X tiempo no nos lo cobraron, creen que por ese simple hecho ya les da motivo a exigir judicialmente alguna prescripción adquisitiva, algún derecho de propiedad, lo cual están totalmente equivocados. Por eso simplemente vuelvo a ratificar y a decir que en Nuevo León se aplica la ley y se seguirá aplicando. Pero es una cuestión de cultura de la legalidad, ¿no? Es una cultura de saber hasta dónde tenemos ese derecho, ver hasta dónde viene el arrendamiento. Y mucha gente dice, es que yo no soy abogado y demás, pero pues tú tienes el contrato, tú tienes el uso, el disfrute de una cosa, tienes que también tener la obligación moral, como ciudadano, una obligación cívica de saber hasta dónde están tus derechos, ¿no? Es lo correcto. Definitivamente que el Poder Judicial del Estado y el propio Congreso, como ahorita se mencionaba, y el Poder Ejecutivo, han trabajado para el efecto de que se cree esa cultura de la legalidad. De alguna manera existe, porque Nuevo León siempre ha sido un estado pionero en todos los aspectos y ha tenido grandes jueces y grandes magistrados que han resuelto problemas muy graves en nuestra comunidad. Aquí en el Poder Judicial se manejaron quiebras muy importantes de empresas que de alguna manera ya no eran viables, como Fundidora, y terminaron perfectamente, y todo fue por la guía y dirección de jueces muy adecuados. Menciono el procedimiento de quiebra porque es uno de los más complejos. Yo creo que el Poder Judicial está ahorita manejando lo que es ya la plataforma adecuada para crear una cultura de legalidad y abonar fuertemente al Estado de Derecho. Ahorita hablaba de que se va a detonar la inversión con este tipo de procedimientos porque existe la certeza jurídica, lo mencionaba el juez. Sí. Ese es uno de los principios generales de derecho, el saber a qué atenerse. Si una persona va a invertir 2 millones de pesos en un departamento y va a tener problemas para recuperarlo, pues obviamente que no va a invertir, o si lo invierte, no lo va a rentar. Entonces creo que estamos ahorita en el umbral de una situación muy favorable en el tema de arrendamientos en el Estado. Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte aquí en Diálogos Judiciales. Les recordamos que tenemos también 2 teléfonos, el 2020-6002 y 2020-6003, donde nos puede hablar en horario de oficina para hacer los comentarios y sugerencias. Volvemos en un instante. Gracias por seguir con nosotros en Diálogos Judiciales. El tema que estamos hablando el día de hoy es el arrendamiento, un contrato que pues convivimos con él todos los días, que seguramente algunos de nosotros lo hemos hecho en diferentes circunstancias. Todos hemos rentado un carro alguna vez, cuando vamos de vacaciones, cosas así. Pero sobre todo, este tema es muy importante, sobre todo por los bienes inmuebles. Cuando se renta un bien inmueble, cuáles son las consecuencias del incumplimiento y también cuáles son las consecuencias del cumplimiento. Ya estamos hablando de los derechos que no existen, los paradigmas, en el sentido que se creen de que si se renta una propiedad por mucho tiempo puedes tener derecho a ser propietario de ella. Vemos que es algo falaz, que no sucede, pero sí hay derechos que se generan por un arrendamiento llevado cabalmente, incluso donde se hacen situaciones para mejorar el bien y demás. ¿Cuáles serán esos derechos? ¿Cuáles son los más comunes? Efectivamente, como usted lo dice, licenciado, sí hay derechos. También hay un mito, ¿verdad?, de que a veces se piensa que todos los derechos son para el arrendador, pero si se analiza acuciosamente el capítulo relativo al contrato de arrendamiento, se advierte que existen varios derechos, como el derecho del tanto, que se refiere a que en caso de que el arrendador desee vender el inmueble, el arrendatario tiene la preferencia respecto de otros compradores. También está el derecho de preferencia para, en un momento dado,
llevar a cabo un contrato de arrendamiento posterior, a diferencia de otros probables inquilinos. Igualmente, en cuanto a mejoras, ¿verdad? Se tiene el derecho, ¿verdad?, de que se le paguen al arrendatario las mejoras por parte del arrendador. En este punto es importante señalar, en cuanto a los mitos, que también en la sala de audiencia se advierte que el arrendatario tiene la idea equivocada de que puede él alegar en esa etapa una compensación. Claro, no lo maneja en ese aspecto técnicamente, pero cree que porque ha hecho mejoras, cesa su obligación de pagar rentas, y realmente, ¿verdad?, el cumplimiento de las obligaciones se tiene implícito en las recíprocas. Eso es un principio de derecho. O sea, básicamente, y se tiene que pagar la renta. Se quiere cobrar a los chinos las mejoras. Así es. Yo se las hice y ya no pago 2 meses, aunque no haya convenio.